Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. Primero empezar a contar desde dónde surgió la actividad, como con el colectivo que nos empezamos a organizar para pensar las actividades del 1 de Santiago Maldonado, que nos conformamos como una asamblea por la memoria, la verdad y la justicia. Si bien nos parecía súper importante el 1 como fecha por todo lo que había sucedido con Santiago, nos pareció también importante poder recalcar y poner a la luz que casos como el de Santiago, de violencia institucional, de desapariciones forzadas, de juegos mediáticos, de que la justicia no haga oídos sordos, digamos, son cotidianos en nuestro país, en toda América, como una violencia que se ejerce cotidianamente, sobre todo sobre los barrios más pobres o sobre los sectores más luchadores. Entonces nos pareció, digamos, importante poder conversar un poco más acerca de esta actividad y no de este problema, y no solo de lo que sucedió con Santiago. Por eso organizamos estas jornadas que se llaman de violencia institucional y criminalización de la juventud, entendiendo primero que de violencia institucional porque cuestionándonos ¿qué pasa cuando la violencia viene de parte del Estado? ¿Qué pasa cuando la violencia viene de parte de la policía, que tortura, que asesina, que mata? ¿Qué pasa cuando la violencia viene de parte de una justicia que hace oídos sordos, que no busca, que no quiere encontrar respuestas, que te da bolillas, depende de tu situación social? ¿Qué pasa cuando el Estado judicial, que tiene que velar también por por los derechos, no vela por los derechos o solamente vela por los derechos de algunos y algunas y no de todos? Por un lado eso, pero también criminalización de la juventud porque entendemos que toda esta violencia es permitida por un discurso que se instala desde el poder, desde el gobierno, pero también desde los medios, que busca siempre defender la mano dura diciendo, bueno, el pibe gorrita es un villero, es un chorro, es un delincuente, el que corta ruta es un anarquista, es un no sé qué, un quilombero, y entonces siempre culpabiliza y justifica la mano dura depositando como en el otro, en la otra, todas las características esas negativas, digamos. Y que ese discurso lo reproducimos también como sociedad, y entonces frente a estas violencias no nos cuestionamos, digamos, bueno, pero a ver qué onda ese pibe, ¿quién era? Sino que seguimos reproduciendo y seguimos, digamos, permitiendo que estas cosas sucedan. Creo, ¿no?, esto que se genera una contradicción porque es un Estado que te está diciendo, bueno, vos Estado no podés robar, te dice a vos como ciudadano, como ciudadana, como pueblo, vos no podés robar, vos no podés mentir, vos no podés desaparecer, vos no podés matar, y después por el otro lado sus fuerzas de seguridad ejercen esas violencias, digamos. Entonces como que, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí? Es como un cuestionamiento re profundo que nos tenemos que hacer porque también, como vos decís, Cami, en estos últimos tiempos se han profundizado un montón la represión en los barrios, se ha profundizado un montón los casos de narcotráfico, de trata de personas, de robo que hay adentro de la policía, y son cuestiones que nos tenemos que empezar a preguntar y a cuestionar, sin la intención de culpar ni siquiera al vecino que es policía o sin la intención de personificar esa cuestión en una persona, sino siempre pensando como sistema, cómo funcionan las fuerzas de seguridad y a quién están respondiendo hoy en día. Bueno, las invitaciones son dos. Por un lado, hoy nos vamos a encontrar a las 19 horas acá en la Radio Che a ver un documental que se llama Antón Pirulero. Este documental hace un recorrido por todo el país, tanto en Buenos Aires como en un montón de localidades del interior, y lo que va haciendo es contando el desarrollo y cómo sucedieron un montón de casos de gatillo fácil y desapariciones forzadas. Es un documental muy, muy interesante porque, bueno, hace este juego con Antón Pirulero, cómo es un juego donde cada pieza cumple su función, cada poder del Estado tiene su parte, cada funcionario. Entonces te invita a pensar, digamos, la realidad de una manera más amplia, y esto en términos de sistema, de conspiración, digamos, de cómo funciona todo el aparato represivo. Ese es un documental que firmaron unas pibas en Buenos Aires, creo que hace debe ser 2 años porque finaliza con el caso de Santiago Maldonado, que eso también está bueno. Así que bueno, la invitación concretamente para hoy a las 7 en la Che es a ver este documental, como también para ponernos un poco en tema. Después, el viernes a las 18 horas nos juntamos en el Chapón del 15 de febrero y lo que va a suceder el viernes es un conversatorio con diferentes grupos de familiares y amigos de víctimas del gatillo fácil, de las
y desapariciones forzadas. El viernes nos van a acompañar Eli Hernández, que es la mamá de Brian Hernández, un niño de 14 años que asesinó a la policía de la provincia de Neuquén en el 2012 en el barrio San Lorenzo. Bueno, no sé quiénes recuerdan el caso de Brian, pero fue un caso súper emblemático por cómo sucedió a él. Es un caso muy parecido a lo que pasó en Monte, porque él lo mataron estando, o sea, le dispararon adentro del auto, después sacaron el cuerpo, y cuando se estaba por llegar a juicio, apareció muerto Willy, que era el testigo que estaba con él en ese momento. Bueno, ahí nos va a acompañar su mamá, Eli, que es una terrible luchadora, una mujer muy zarpada que ha sabido convertir, digamos, ese dolor en lucha y en lucha colectiva. Después, desde Choel nos acompaña gente de familiares amigos de Daniel Solano. Daniel Solano es un trabajador golondrina que venía desde Salta, Tartagal, a trabajar en la fruticultura en el Alto Valle de Neuquén. Es sabido que los trabajadores golondrinas son súper explotados, digamos. Él en un momento como que mostró su descontento, su desconformidad con un mal pago que le estaban haciendo, y a raíz de eso se encadenó una desaparición forzada donde la policía se lo llevaba a un boliche, nunca más apareció el cuerpo. Hoy se logró que se lleve a juicio un montón de policías, los condenaron, pero igual esos policías siguen sin decir dónde está Daniel Solano. Y este caso también es re interesante para repensarlo porque muestra una complicidad entre la policía y Expofrut, que es la empresa que hace toda la exportación de la fruta, digamos. Y es un caso súper triste igual porque el papá de Daniel Solano, Gualberto, se vino a poco tiempo de desaparecer su hijo, se vino desde Salta a Tartagal y estuvo algo así como 4 años acampando afuera del Poder Judicial de Choel. Se murió creo un mes antes de que se haga la sentencia al juicio, pero se murió sin saber dónde está su hijo. Después también vienen gente de familiares y amigos de Luciano Arruga. Luciano desapareció en Lomas del Mirador, si no me equivoco, en el 2009. También fue un caso de un pibe que venía denunciando, venía diciéndole a su mamá que la policía como que lo buscaba para que salga a robar y él nunca se quiso prender en ese juego, hasta que bueno, Luciano desapareció. La última vez que lo vieron lo subieron a una patrulla, estuvo desaparecido 6 años hasta que encontraron su cuerpo como NN en un cementerio. Ahí, bueno, lo que se supo es que lo atropelló un auto, que él venía corriendo casi desnudo, desesperado, como escapando de algo, y lo atropelló un auto y lo enterraron como N&N. Pero bueno, la familia de Luciano Arruga es una de las familias que fue como la impulsora y una de las primeras en tomar la voz de estos casos de gatillo fácil, digamos. Bueno, también nos va a acompañar la familia del gringo Evaristo Castillo, un vecino de la localidad desaparecido hace 6 años. Si bien en este caso no hay una conexión con la policía, no para nada, pero sí por ahí lo que se repite es el hecho de, bueno, ¿por qué el Estado busca algunos desaparecidos y otros no? Como que fue muy corta la búsqueda, es lo que dice la familia está pidiendo hace un montón que se reabra el caso, no se reabre, siguen con esa incertidumbre de no encontrarlo nunca. Y bueno, y también nos va a estar acompañando para contar un poquito sobre esta situación. Y por último, viene un fotógrafo, Gustavo Figueroa, él hace como coberturas a casos de violencia institucional, de gatillo fácil, sobre todo en el Alto Valle, y él viene con una muestra de fotos que va a estar montada también el viernes, que se llama Cómo desaparecer un trabajador golondrina, que es sobre el caso de Solano. Él también viene haciendo como un estudio sobre un montón de casos de gatillo fácil, de violencia institucional, y como que plantea una teoría que para mí está re interesante para pensar, que como también las prácticas represivas en los barrios, en los sectores más pobres, son como una continuidad de los genocidios que se sufrieron en América, porque los pibes y pibas que siempre terminan muriendo en manos de las balas del Estado son pibes y pibas pobres que viven en las ciudades porque han migrado de sus territorios, porque se han quedado sin trabajo, sin tierra. Entonces, bueno, ahí también aporta esto de como decimos, de poder pensar la problemática como algo más global, como algo más profundo que siempre está ligado con la pobreza, con la falta de posibilidades, con quién mete la droga en los barrios y no esto, como pensarlo como algo personal, como con el vecino, la vecina que es policía, sino en términos más generales. Recordanos, hoy a las 19 horas en la radio Che y el viernes a las 18 horas en el Chapón del 15. En el Chapón del 15, así que... El viernes también vamos a tener unas tortas fritas, un mate cocido ahí para compartir un poco. También vamos a hacer unos parches de serigrafía, así que, bueno, la idea en realidad es
es animarse a escuchar, a conocer, a saber un poco más de este caso y aprovechar esta gente que viene, que a pesar de todo su dolor, viene a contar su historia para generar conciencia, entonces poder aprovechar esa oportunidad. Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.